al centro comercial. Y veo a la gente ahí en el centro comercial que camina, que habla, que corre, que compra, que hace. Y yo me pongo a observarlos y me pregunto, ¿dónde estarán ellos en la eternidad? ¿Dónde estarán espiritualmente? ¿Serán cristianos o no? ¿Tendrán problemas de matrimonio o no? ¿Tendrán problemas de adicciones? Los veo hoy, tal vez mañana no estén, tal vez mañana mueran, qué sé yo. Y eso me da una carga. Eso fue lo que Jesús dio a entender cuando dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Ese es el valor de la capellanía, tener compasión. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y ciertamente el término pastor lo aplicamos principalmente al papel de un púlpito en un templo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué de todas esas multitudes que no están en un templo? ¿Qué de toda esa gente que no es miembro de una iglesia? Los no alcanzados todavía. Y aquí en mi país, en los Estados Unidos, que se piensa que es un país cristiano, créeme que la mayoría no están en las iglesias. Yo ayer estaba viendo un juego de fútbol, te contaba. Estaba viendo aquí al equipo de la ciudad de Orlando jugar anoche. Estaba ese estadio lleno. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de ellos estarán en una iglesia mañana? ¿Y cuántos de ellos estarán gritando con esa energía? Mañana, un aleluya, un gloria a Dios. Yo quisiera que así fuera. Pero la realidad es que la mayoría de ellos no están en una iglesia este domingo. Y la mayoría de ellos no gritan aleluya. Más bien yo estaba escuchando gritos de otras palabras más feas ahí en el estadio. No un aleluya. Entonces, un capellán es una persona que no va a estar en un púlpito, no va a estar en un templo. Un capellán está en la calle. Un capellán está en el hospital. Un capellán está en un parque con los cárcel. Un capellán está en un centro de hospicio. Un capellán está en la calle, es lo que quiero decir. Un capellán está donde están las multitudes, los no alcanzados. Ahí está un capellán. Donde están los que dijo Jesús que están como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. O sea, un capellán es una mano extendida de la iglesia. Un capellán es una ayuda del pastor para traerlos a la iglesia. Un capellán es un evangelista. Solo que usa el nombre de capellán porque si tú vas a un hospital y le dices, yo soy un evangelista, van a dejar entrar tal vez. O si vas a una cárcel o a un centro de hospicio, soy un evangelista. No, aquí no me venga a meter religión, te van a decir. Pero si tú le dices, yo soy un capellán, lo ven diferente. Van a decir, usted es una persona entrenada para ayudar a los pacientes de este hospital, o para ayudar a los reos de esta cárcel, los prisioneros. Y usted tiene unas credenciales, le han entrenado para saber tratar con toda persona, sin discriminar sexo, raza, religión, etc. Los va a tratar igual, les va a ayudar espiritualmente, pero no les va a vender una religión particular. ¿Ves? Ahí está el rol del capellán. Ahí está la función tan importante. Ahí se aplica que el capellán es un instrumento para ir a esas multitudes agobiadas, desamparadas, que están como ovejas sin pastor. Jesús se dio cuenta de eso. Por eso cuando recorría Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando a las enfermedades, y viendo todas las dolencias del pueblo, sintió carga por esas necesidades. Ese texto lo puedes encontrar en Mateo 4:23 también. 4:23, 24. Ahí dice que Jesús sanaba las dolencias del pueblo. Hago una pausa ahí para que medites en esto. ¿Qué es una dolencia? Generalmente cuando pensamos en sanidad de dolencias, decimos, me duele la cabeza, tengo migraña, me duele la espalda, me duele, y pensamos en algo físico. Pero déjame decirte que las dolencias
hay de muchas categorías. Hay dolencias emocionales también, que no son dolor de espalda, ni migraña, ni nada de eso. Son experiencias traumáticas que han dejado un dolor en el corazón de alguien. Las dolencias del abuso, del maltrato, las violencias de la discriminación, las dolencias emocionales, las cuales pueden traer consecuencias físicas, cierto, pero su raíz es emocional. Y cuando Jesús dijo que Él sanaba toda dolencia, Él sana todo. Y Él tiene interés en el ser humano completo. De tal manera, lo que te estoy llevando a decirte es que un capellán no es solo una persona que va a ir a ponerle la mano a alguien y decirle, en el nombre de Jesús, recibe sanidad de ese dolor de cabeza o de ese dolor de espalda. El capellán va a sentarse a dialogar, va a sentarse a escuchar a esa persona, a escuchar su historia. Se va a meter a una cárcel y va a ver a un ser humano ahí, no va a ver a un criminal nada más. Va a ver a un ser humano. Y va a escuchar su historia. ¿Por qué está en esa cárcel? ¿Qué le llevó a esa prisión? No todos los que están en una prisión son lo que se llaman asesinos, psicópatas. No todos son eso. Hay casos de personas que circunstancias de la vida los llevaron a estar en esa prisión. Y bueno, tienen que aprender su lección, ¿cierto? La sociedad les va a pasar la factura, les va a cobrar por lo que pasó en su vida. Pero las cortes están llenas y las cortes no saben cómo entrar a bregar o a lidiar con la parte emocional del que está ahí. Un capellán sí va a poder hacerlo. Un capellán es la persona que entonces va a entrar después de la condena. Después de que esa persona ha sido recluido o recluida, va a entrar a esa cárcel. Y va a ir ahí a cumplir lo que Jesús dijo, a sanar dolencias emocionales quizás. Y ayudarle a esa persona a ser libre. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tú te imaginas que un capellán puede ayudar a una persona a ser verdaderamente libre. Estoy hablando en una prisión, pero también puede ser una adicción, como hemos mencionado antes del área de adicciones, etc. Dice que le trajeron a él los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. No solo enfermedades, tormentos. Las personas con las que un capellán va a trabajar son personas atormentadas. Te mencioné antes de la consejería y de la capellanía en salud mental. Los casos con los que yo he tratado en salud mental en esa categoría, personas atormentadas. A veces atormentadas por un pasado, atormentadas por una trauma, una crisis que vivieron, que catapultó, causó, activó una enfermedad de salud mental. Por ejemplo, la esquizofrenia. Se ha determinado que en muchos casos la esquizofrenia es resultado de traumas. No es una cosa que se hereda solamente genéticamente, como algunos tienen esa teoría, yo sé. Pero también se da por causa de traumas en la vida que detonan ese tipo de enfermedades sexuales, mentales. Y entonces, al traer esas enfermedades, esa persona vive atormentada permanentemente. Yo te conté que mi papá tiene 102 años, pero él tiene unos 20 o 25 de ser cristiano nada más. Te conté que él fue alcohólico. Cuando yo crecía como adolescente, yo odiaba a mi papá. Yo estaba deseando tener cuerpo para sacarlo a patadas de la casa por todas las cosas que él hacía a mi madre. Pero yo no sabía la historia de mi papá. Yo no sabía las dolencias, los tormentos que él tenía en la vida. Cuando yo me hice cristiano,
El primer pastor que yo tuve me dice: José, ahora tienes que dejar de fumar, vos tenés que dejar de perseguir a las muchachas, tenés que dejar de tomar, tenés que dejar de decir malas palabras. Yo le dije al pastor: está bien, pastor, yo puedo hacer todo eso. Me dijo algo más: tenés que perdonar. Ahí fue donde me la puso dura, porque yo no podía perdonar a mi papá. En esa época no podía perdonar. Tenía un odio con él por lo que había hecho a mi mamá y a mis hermanas, muchas cosas que vi. Pero no conocía su historia, sus dolencias, sus traumas. Y te cuento eso como un testimonio para que entiendas al punto que voy, de que un capellán es una persona que tiene que tener la capacidad de escuchar la historia de quien sea. Años después de que yo me convertí, yo me convertí, fui el primero en mi familia, vinieron mis hermanos a Cristo, mi papá estaba duro todavía, bien difícil, por un tiempo. De hecho, él me dijo: el día que vos te cases, yo no voy a entrar al templo ese evangélico. Vos traicionaste la fe de tus padres y bla, bla, bla. Él no quería ni ir a mi matrimonio, a mi boda. Me recuerdo que el día de mi boda, a mitad de la ceremonia, él entró. Y yo me sentí tan feliz de verlo ahí, a pesar de la relación negativa que había tenido. Y le dije a uno de los diáconos: mira, ese señor que entró ahí es mi papá, pásalo al frente. Y él pasó y estuvo en mi boda. Después de eso yo seguí hablando con él, acercándome a él más. El Espíritu Santo me decía: escúchalo, escúchalo. Un día él, con lágrimas en los ojos, me dijo: mi hijo, tú eres un hombre diferente ahora. Y qué bueno que tú no estás haciendo lo mismo que yo hice. Qué bueno que Dios cambió tu vida. Ahora entiendo que no es religión, que es un cambio que Dios está haciendo en tu vida. Y te voy a contar algo que muchos no saben, ni a ti no te lo había dicho tampoco. Mi papá había sido testigo del asesinato de su hermano menor. Su hermano menor se metió en un asunto de juego, de apuestas, perdió las apuestas, no pagó y lo mataron. Consecuencia de eso, lo mataron. Como resultado de eso también mi papá lo vio. Mi papá fue el que lo encontró en un lugar donde lo habían asesinado. Entonces mi papá se llenó de enojo, de odio, quería venganza, pasó toda la vida deseando vengarse.